Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Nuevamente estamos hoy compartiendo en esa tercera sesión de esta transmisión del estudio del Evangelio, en donde vamos a continuar con los temas que estamos hablando acerca de este Evangelio. Primeramente, hoy vamos a compartir el tema de la ley. Y hay un error, hay una cosa que Dios desde un principio quiso hacer con los seres humanos. Desde el principio Dios no quiso que el hombre trabajara, no quiso que el hombre manifestara su obra. En la creación nosotros vemos que Dios hizo al hombre en el sexto día. En ese momento que ya Él había concluido toda la obra de la creación. El hombre fue el último elemento que Dios hizo, que Dios formó, y después empezó el séptimo día. Digamos que prácticamente el hombre comenzó su trabajo en el día de reposo. Es algo maravilloso, ¿verdad? El hombre comenzó su primer día en el día de reposo, mientras que para Dios el último día, después de su trabajo, después de que Él trabajó, vino a ser el día de reposo. Entonces Dios, después de trabajar, reposó, pero el hombre, para poder trabajar, necesita el reposo. O sea, en el orden de Dios, el hombre primeramente debe reposar. Podemos sentir en esa historia y en el principio de la Biblia que de ninguna manera Dios pretendía que el hombre trabajara. Pero, ¿por qué motivo entonces, si es que la voluntad de Dios, si es que la intención de Dios fue que el hombre permaneciera en la gracia de Dios, permaneciera dentro de la misericordia de Dios, ¿por qué motivo Dios nos envió la ley? Primeramente, acompáñenme para ver en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 7. Romanos, capítulo 8, vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 8, dice así, el libro de Romanos, capítulo 8, verso 7, verso 8, dice así. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Claramente manifiesta aquí que no es que el hombre no pueda obedecer los designios de Dios. Dice aquí, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, dice aquí. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, definitivamente, el ser humano, por su propia condición, no tiene ninguna posibilidad de agradar al Señor. No hay en el humano algo que pueda hacer para cumplir los criterios o las expectativas de Dios. Por eso mismo Dios mostró la obra suya a través de Cristo Jesús. Por eso mismo Cristo tenía que venir al mundo para morir por nosotros. Si hubiera algo que nosotros pudiéramos hacer, Jesucristo no habría necesitado venir al mundo. Pero precisamente porque el hombre no puede hacer nada, no pudo hacer nada, por eso el Señor envió a su Hijo amado al mundo. Pero a pesar de que la condición del hombre es deplorable, el hombre no conoce esa condición. Ese es el primero y grande error que el hombre ha cometido. Que a pesar de que nosotros somos los seres humanos, que somos una máquina de maldad, únicamente de nosotros y de nuestro ser sale el mal,
Dice, no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. A pesar de que tenemos esa condición, pero no sabemos, no lo conocemos. Y por eso ese es un error todavía mucho más grande. Y no sé si en algún momento haya usted visto una mascota tan pequeñita ladrándole a un perro grande. ¿Será que ese animal es o muy valiente o muy ignorante? El que él se atreva a ladrarle a un animal de pelea, a un perro de pelea, entonces nos hace pensar, oye, cuidado, ¿no? O serás muy valiente o de verdad serás muy ignorante. Yo me voy por la segunda opción. Él nunca ha sido agredido, nunca ha tenido una pelea, por eso se atreve a ladrarle, ¿verdad?, a otro animal que es mucho más fuerte que él. Digamos que es un ejemplo que también en nuestra vida se hace muy atrevido. Y así también encontramos varios ejemplos que muestran esta escena. Por ejemplo, habla la Biblia acerca de un joven rico, un joven bueno, que dice así, se presentó delante de Jesús diciéndole que era, habló así, como dirigiéndose a Jesús como maestro bueno. Jesucristo dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay ni uno bueno, sino solo Dios. No que Jesús no fuera bueno, Jesús también ahí se está excluyendo, pero lo que le quiere decir al joven es, ni tú eres bueno, joven. Eso es lo que Jesús quiso decir, ¿verdad? Ni tú eres bueno. No hay ninguno bueno, sino solo Dios. O sea, Jesucristo es Dios, pero el joven no es bueno. Pero ese joven pensaba que es bueno. De la misma manera, la mayoría de nosotros pensamos que somos buenos. Nosotros no fuimos hechos para hacer algo para Dios. Es Dios quien tiene que hacer todo para nosotros. Pero en nuestro entendimiento, en nuestra conciencia, no llegamos a comprender lo que realmente nosotros somos, una máquina de maldad. Entonces, como ese joven, maestro bueno, o sea, Señor, yo soy bueno. Y el Señor supo y vio ese corazón. ¿Tú eres bueno? ¿Tú te crees bueno? Y Jesús le dice al joven bueno, porque el joven tenía una duda, Señor, ¿qué me falta para heredar la vida eterna? Haciendo pues alarde de todos los logros y de todas las cosas buenas que él tenía o que él suponía que tenía. Sí, efectivamente, él había hecho muchas cosas buenas, ¿no? O sea, dice él, yo he cumplido desde mi juventud estos mandamientos, he honrado a mi padre, no he mentido, no he matado, no he codiciado. Sí, efectivamente, él pudo hacer muchas cosas desde su juventud. Él estaba muy orgulloso de todo ello. Pero la sabiduría del Señor, la guía que Cristo nos hace es algo que nos lleva a primeramente descubrir y darnos cuenta de lo que nosotros somos. Eso es precisamente en lo que consiste la sabiduría del Señor y el motivo principal por necesidad, por lo cual Dios nos dio la ley. ¿Qué dice Jesucristo a ese joven que se creía bueno? Jesucristo le dice, una cosa te falta. El joven estaba muy interesado porque, pues, una vez que él cumpliera eso, ahora sí, ya la gloria estaba ganada completamente. Jesús le dice a ese joven, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y ven, sígueme. Entonces, cuando este joven escuchó esa orden del Señor, ¿usted cree, querido oyente, que la intención del Señor era que ese joven vendiera efectivamente todo lo que tenía y por esa acción él entonces tenía garantizada la vida eterna? No, definitivamente no es así. Lo que Jesús quería más bien decirle es lo que a continuación sucede.
Cuando ese joven se va triste, hasta los discípulos se sorprendieron y se maravillaron diciendo, Señor, entonces ¿quién podrá ser salvo? Porque ni nosotros creo que eso podemos hacer, eso es algo que no es posible. Aún tengo yo muchos, ambiciones, ¿no? El decirle eso a ese hombre, vende todo lo que tienes, Señor, ni nosotros lo podemos hacer. Entonces ellos empezaron a evaluar, ¿verdad? Lo que habían hecho en comparación a lo que Jesús pidió a ese joven. Señor, yo dejé a mi familia, yo dejé mi trabajo, yo dejé esto. Aún todavía algo no he dejado dentro de mí, ¿verdad? Pero, Señor, la mayoría lo dejé. Pero dejar todo, eso es imposible. Exacto. Eso es precisamente lo que Jesús quería decirles. Y añade el Señor, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Joven, ¿verdad que tú no puedes hacer algo? ¿Verdad que tú, esto que yo te pido, no lo puedes hacer? Entonces, estás limitado bajo tus normas y bajo tus obras, ¿verdad? ¿Verdad que por tus obras todavía no hay algo que no puedes hacer? Por mucho que tú anheles, ¿verdad que no lo puedes hacer? Para los hombres es imposible. Efectivamente, para los hombres alcanzar la vida eterna, por los méritos, por las obras, es imposible. Pero para Dios, todo es posible. Es decir, tener la vida eterna, la única manera para alcanzarla es mediante mi obra. Por mí puedes tú tener la vida eterna. Eso es lo que Jesucristo quiso decir a este joven. No es que quería que él vendiera todas sus cosas, sino Jesús quería que él descubriera lo que él realmente era. Él no podía hacer nada. Si él hubiera dicho, entonces, Señor, yo no puedo hacer nada. Señor, yo realmente no puedo vender todos mis bienes y darlos a los pobres. Señor, entonces estoy acabado, no puedo hacer nada. Allí, ¿qué hubiera sucedido? La gran salvación de Cristo se iba a manifestar para con él. Entonces, hermanos, vamos a ver, por favor, en el libro de Gálatas capítulo 3. Acompáñenme para ver en el libro de Gálatas capítulo 3, verso 10. Vamos a ver en el libro de Gálatas 3, verso 12, dice así: y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió, dice aquí, la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Aquí habla de que la fe es contraria a la ley. Las dos no pueden habitar juntas en un mismo lugar. La ley corresponde a los pedimentos, a las acciones, a la obra humana. Corresponde a todo lo que nosotros podamos hacer para alcanzar la bendición de Dios. Mientras que la fe corresponde únicamente al pacto, a la promesa. Corresponde únicamente a lo que Dios por gracia quiere darnos. Entonces, si yo tengo la fe, no puedo tener la ley o no puedo estar bajo la ley. Si yo estoy bajo la ley, estoy en contra de la fe. 430 años antes de que Dios enviara la ley, Dios manifestó su pacto, manifestó su promesa y su bendición por fe a Abraham. Si vemos entonces en el libro de, primeramente vamos a ver en 2 de Timoteo capítulo 1, veamos que en principio el propósito inicial de Dios, en un principio, antes de dar la ley, en un principio su propósito fue bendecirnos por la gracia. Acompáñenme para ver en 1 de Timoteo capítulo
Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 9. Segundo libro de Timoteo capítulo 1, verso 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El propósito claro del Señor fue no salvarnos por las obras, no salvarnos por nuestros méritos. Claramente está identificado el corazón y el anhelo de Dios a través del propósito suyo y la gracia que, como vimos en el capítulo pasado, es el resultado el amor hecho palpable a nosotros a través de la gracia de Cristo Jesús. Entonces, dice aquí claramente que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Quiere decir que el plan desde el principio de la creación fue que fuéramos bendecidos a través de Cristo Jesús, no por nuestras obras, no por nuestros méritos. Y la primera representación de esto, tan clara y evidente, fue a través de Abraham. 430 años antes de que viniera la ley, Dios ya manifestó este querer de él. ¿Y de qué manera Dios se mostró a Abraham? Dios había prometido a Abraham incondicionalmente. No vio si era bueno, si era malo, sino simplemente Dios le dijo a Abraham, cuando él estaba, Dios le había prometido primeramente un hijo. Pero vamos a ver más en detalle a qué se refería Dios en la promesa que Dios dio a Abraham. Vamos a ver en el libro de Gálatas, otra vez, vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo, vamos a ver en el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 16. Dice así: vea usted, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Qué promesa Dios dio a Abraham 430 años antes de que diera la ley? La promesa era, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Quiere decir que en Cristo Jesús todas las naciones serían benditas. En Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús, todos seríamos justificados, santificados, hechos hijos de Dios. Sin condición, fuera bueno, fuera malo, no importa la obra, no importa el mérito, allí no incluye nada de eso. Dios prometió eso a Abraham y dice ahí en la Biblia, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Así que ya podemos ver que ese plan fue dado a Abraham y posteriormente nosotros hemos alcanzado también esa promesa. Pero ahora, ¿por qué incluyó la ley? ¿Por qué motivo tenía que Dios agregar la ley? Aquí mismo lo responde. Vamos a ver, hermanos. Dice, vamos a continuar. Aquí dice el verso 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Continúa diciendo Gálatas capítulo 3, verso 19. Fue añadida
a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Quiere decir que la ley fue dada únicamente por necesidad. Es decir, el motivo de la ley fue para que el hombre pudiera ver su condición, para que el hombre pudiera darse cuenta que no tiene ninguna posibilidad de recibir la bendición de Dios y únicamente quede confiando en Cristo Jesús. Veamos, dice el verso 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. De manera, hermanos, que a través de la ley nosotros podemos darnos de nuestra condición pecaminosa. Nosotros, a quienes hemos nacido pecadores, Dios nos dio la ley para que pudiéramos no dejar de pecar, sino para que nos pudiéramos dar cuenta de lo que realmente somos, de la magnitud de maldad que tenemos. Entonces, en ese caso, donde una mujer es juzgada por causa de adulterio, desde este punto de vista que la Biblia nos está diciendo, ¿quién cumplió la ley? La ley fue dada para que identificáramos el pecado. La ley no fue dada con el propósito de que nosotros cumpliéramos o hiciéramos el bien, sino para que nos diéramos cuenta de que somos pecaminosos. Entonces, esa mujer que fue capturada en el acto mismo de adulterio, ella cumplió la ley. El propósito de la ley era señalar que somos pecadores, para que finalmente, una vez que nos dimos cuenta de nuestra condición, fuéramos llevados a los pies de Cristo para alcanzar ¿qué? La salvación. Una vez que esa mujer quedó ya completamente desarmada de su justicia, únicamente expuesta a la muerte, entonces, por medio de Cristo Jesús recibió el perdón, por medio de Cristo recibió la justicia. Amados hermanos, por último, vamos a ver aquí en el libro de Romanos capítulo 7, vamos a ver Romanos capítulo 7, en el verso 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió, y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Así es que, de esa manera podemos darnos cuenta de que la ley fue dada para que pudiéramos darnos cuenta de nuestra naturaleza. Esa mujer adúltera, a través de la ley, se dio cuenta de su condición y fue llevada a los pies de Cristo para recibir la vida eterna por Cristo Jesús. Entonces, por medio de la ley, nosotros podemos darnos cuenta de nuestra condición y después ir a Cristo para recibir la gracia. Vamos a terminar hasta aquí. Hagamos una oración. Señor, gracias te damos por este tiempo que nos permites y por estos estudios a través de los cuales ilumines nuestro entendimiento y ordenes nuestros corazones para poder llevar la vida de creencia correcta y sana. Gracias te damos, que muchas personas puedan acercarse a la gracia y a la verdad del Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, que pasen un excelente día. Hasta pronto.